adorar y para dar honor a nuestro Rey y Señor. Quiero que juntos busquemos el Salmo 119. Hemos estado leyendo en esta mañana, en esta tarde, algunos versículos de este hermoso salmo. Un salmo que expresa verdades especiales acerca de la ley de Dios y cómo el salmista se deleita en esa ley. Pero hay un versículo en particular que en este día una sección en particular que quisiéramos leer, y está desde el versículo 65 hasta el versículo 72 del Salmo 119. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Dice de la siguiente manera, Salmo 119, versículo 65 en adelante. Bien has hecho con tu siervo, dice el salmista. Oh Jehová, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué hermosa sección de este salmo. Y quisiera tomar esta sección de este salmo como una referencia para poner en consideración de todos nosotros ciertas cosas importantes. Yo no sé cuando usted escucha la palabra aflicción, es lo que viene primero a su mente. Pero por lo general, cuando a nuestra mente viene la idea de aflicción, por lo general pensamos en cosas negativas, ¿verdad que sí? Cuando pensamos en aflicción, habitualmente lo asociamos con cosas negativas, porque para nosotros, lectores contemporáneos que nos acercamos a la Biblia y nos acercamos al texto bíblico y que leemos desde la perspectiva de personas del siglo XXI, hablar de aflicción es hablar de algo que no es positivo. Hablar de aflicción es hablar de cosas que son complejas, difíciles, cosas que nos traen dolor, cosas que nos acarrean tristeza, cosas que nos producen desaliento, cosas que nos producen inquietud. El lector contemporáneo, nosotros, por lo general, cuando escuchamos el término aflicción, ese término tiene connotaciones negativas. Para nosotros es un término que no acarrea nada positivo, nada bueno, porque lo asociamos con lo negativo. Y por lo general la aflicción la vinculamos con injusticia, sufrimiento, dolor, angustia y todos esos términos que vienen a nuestra mente. Y por lo general, los cristianos de nuestro tiempo, los que vivimos en este mundo posmoderno, pensar en que un cristiano, pensar en que un justo, pensar en que un discípulo del Señor sufre, es un asunto que para nosotros es entender. Porque normalmente asociamos el sufrimiento con situaciones complejas de la vida. Nos cuesta entender y darnos cuenta o mirar que el cristiano, que el discípulo del Señor y que aquellos que seguimos al Señor, que lo amamos a Él, que caminamos con Él, hay momentos de la vida donde hay experiencias de sufrimiento. Entonces, muchas veces, nosotros ante eso, lo que hacemos es que buscamos mecanismos para tratar de extirpar o de sacar esas ideas y decir, no, eso no es así.
y tratamos de buscar explicaciones para el sufrimiento. Es por eso que cuando vamos a la Biblia y encontramos a hombres en la Biblia que sufrieron, inmediatamente nuestra mente moderna empieza a decir, ¿y cómo yo explico esto? Tratamos de buscarle explicaciones al sufrimiento. Tratamos de buscarle explicaciones a la aflicción. Tratamos de encontrar explicaciones a las situaciones difíciles de la vida. Y cuando leemos el texto bíblico, nos damos cuenta que el autor bíblico, el que escribió en aquel momento dirigido por el Señor, no nos da una explicación del sufrimiento. No nos da una explicación donde él llega y nos dice, bueno, este sufrimiento es provocado por aquello, por lo otro, o el sufrimiento es el resultado de tal y tal y tal y tal cosa. No, el autor bíblico simplemente llega y dice, tal hombre de Dios sufrió, tal hombre de Dios estuvo preso, Pablo y Silas en una cárcel, metidos en el cepo, y en medio de sufrir y experimentar el dolor, como dice Hechos 16, ellos cantaban, alababan a Dios y glorificaban el nombre del Señor. El autor bíblico no entra a explicar por qué ellos estaban sufriendo. Simplemente estaban pasando por un tiempo difícil y el autor lo menciona. Y llega y dice, esto es lo que ellos estaban experimentando, esto es lo que ellos estaban viviendo, esto es lo que ellos estaban enfrentando. Nosotros queremos acercarnos al texto bíblico, que el texto bíblico nos diga por qué sufren. Porque desde nuestra perspectiva moderna, nosotros tratamos de buscar la explicación coherente a todo. Nosotros, los contemporáneos, los que vivimos en esta era, tratamos de buscar la explicación a todos los detalles. En la Biblia hay muchas cosas que el autor bíblico menciona y no necesariamente nos da una explicación. Dios, a través de su revelación, nos dice cómo crió los cielos y la tierra y nos da un detalle que no es pormenorizado. Llega y dice, Dios llegó y dijo y fue hecho. Simplemente, él no entra en explicaciones cómo fue formado, una explicación científica de cómo se dieron las cosas. Simplemente la palabra de Dios fue pronunciada, Dios dijo, se ha hecho y fue hecho. El autor bíblico no entra en un debate o en un planteamiento y a dar explicaciones científicas modernas de por qué Dios decidió crearlo así. O por qué Dios habló de esa manera. Igual con la aflicción, igual con el sufrimiento. Encontramos a hombres en la Escritura que vivieron tiempos de dificultad. Y simplemente el relato bíblico llega y nos dice que enfrentaron la aflicción. El texto no nos dice ni nos explica por qué. Pienso por un momento el caso muy particular de un hombre en la Biblia. Creo que todos nosotros lo hemos visto. Y es el caso de Job. Vamos a estarlo mencionando ahora en medio de lo que vamos a estar compartiendo. Miren qué interesante. El salmista en este capítulo, versículos 65 al 71, que hemos leído, hay varios detalles relevantes y significativos allí. Primeramente, el salmista reconoce dos cosas. Una está en el verso 65 y otra está en el versículo 72. Y lo pueden leer allí en sus Biblias. En el verso 65, él llega y dice, bien has hecho con tu sierva. Lo que dice el salmista, tú has hecho, Señor, bien con tu siervo. Has manifestado tu bondad, has sido bueno conmigo, dice el salmista. Pero miren lo que dice en el versículo 72. Dice, versículo 72, dice allí, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es la ley de Dios. Si usted lee el verso 71, dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado. Pareciese que el salmista, en medio de situaciones que vivió,
situaciones que experimentó, en medio de humillaciones, en medio de complejidades de la vida, él llega y dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor que haber sufrido, mejor que haber sido humillado, mejor que enfrentar las dificultades de la vida, llega y dice, me es la ley de tu boca. Por encima de cualquier experiencia difícil, dice el salmista, por encima de cualquier circunstancia compleja que yo pueda haber experimentado, mejor me es tu ley que cualquier cosa que pueda haber pasado, que cualquier dolor que pueda haber experimentado, que cualquier aflicción por la cual yo pueda estar pasando. Al final de cuentas, yo sé que esa aflicción es momentánea. Yo sé que esa aflicción va a estar allí por un momento, pero después ya no va a estar. Mejor me es tu ley, Señor. Y él llega y dice, él que ha hecho bien, dice el versículo 65, bien has hecho con tu siervo. Pero lo interesante de todo es que el salmista en este hermoso salmo, él llega y dice que el Señor ha hecho bien con él. Él reconoce que el Señor ha sido bueno con él, aún en medio de las realidades que él podía estar experimentando. La aflicción que él podía estar viviendo y que podía estar pasando. Miren lo que dice varios de los versículos de este salmo, verso 67. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, dice el salmista. Antes de ser humillado, antes de enfrentar momentos difíciles y aflicción, yo andaba perdido. Después te conocí, pero en medio de todo eso empecé a experimentar humillación, pasé por tiempos difíciles. Bueno, ser humillado es una expresión que tiene que ver con una experiencia en medio de la cual experimento presión, situaciones difíciles de parte de otros, personas que me menosprecian, personas que me cuestionan, personas que me miran y su trato es un trato complejo, difícil hacia mí. El salmista llega y reconoce ese tipo de experiencias en su vida. Inclusive, mire lo que dice el versículo 69. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios. Dice la Nueva Versión Internacional, los insolentes me difaman. Pareciese que el salmista había pasado por dificultades, donde había personas que lo estaban difamando, donde habían personas que estaban viniendo contra él, donde habían personas que habían tenido una actitud donde se habían convertido en enemigos suyos, y él estaba viviendo ese tipo de situaciones, aflicciones. El salmista reconoce eso como una realidad de su vida. Mire lo que dice el versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Dice la Nueva Versión Internacional, el corazón de ellos es torpe e insensible. Fueron insensibles. La gente se comportó insensiblemente conmigo, me humillaron, fueron insensibles, tomaron una actitud de difamarme. Mire el tipo de situaciones que reconoce el salmista que él había experimentado y pasado, y todas ellas podríamos categorizarlas como aflicción. Situaciones que afligieron su ser interno, situaciones que estaban afligiendo o afligieron su corazón. Por eso el verso 71 dice, bueno me es haber sido humillado. En medio de sus aflicciones, él al final llega y dice, todo eso que pasé, toda esa difamación, todas esas situaciones que enfrenté, toda esa insensibilidad de algunos que estaban a mi alrededor, bueno me fue pasar por todo eso. Cuando usted escucha al salmista hablar en esos términos, inmediatamente nosotros como lectores modernos decimos, ¿pero cómo?
como alguien que experimenta humillación, difamación, gente que se levanta contra usted, gente que lo señala, gente que lo cuestiona, y todo eso lo ponemos bajo el paraguas de aflicciones, puede llegar al final y decir, bueno me es haber sido humillado. Todo esto que me pasó fue algo bueno. Todo esto que me sucedió fue algo bueno. Uno se pregunta, ¿será que este salmista o el que escribe el salmo era un ser humano distinto a nosotros? ¿No? Era un hombre como usted y yo, de carne y hueso, que también experimentaba las situaciones propias de la vida, que también pasaba por las complejidades propias del diario vivir. Y al final del camino él llega y reconoce que fue bueno pasar por todo ese tipo de humillación y de situación. ¿Por qué el salmista habla así? Porque él se acerca a la aflicción desde esa perspectiva. Porque él lograba entender, amado hermano, que la aflicción y las circunstancias del diario vivir, las aflicciones que enfrentamos en la vida, tienen un propósito y una razón de ser, y en muchos momentos son esas aflicciones las que empiezan a desarrollar un trabajo en nuestras vidas y en nuestro carácter. Y desde esa perspectiva, el salmista empieza a exponernos de que las situaciones que vivimos, las aflicciones que enfrentamos, tienen una faceta, tienen un aspecto que muchas veces nosotros consideramos, que en medio de la aflicción y que esas situaciones que enfrentamos en la vida, muchas veces, después de ellas, Dios produce algo bueno en medio de aquello que nosotros tenemos. Aquellos momentos de la vida donde usted ve el camino y usted no ve una salida, usted no ve una luz al final del túnel, usted no ve una respuesta, usted no ve que haya una solución para los dilemas, inmediatamente Dios nos dice que la hay. Y cuando nosotros logramos entender que el bien muchas veces puede venir después de la aflicción, que muchas veces el bien va a venir después de esos tiempos complejos, nosotros desde nuestra perspectiva de hombres y mujeres contemporáneos nos cuesta entender eso. Porque nosotros no quisiéramos pasar por aflicciones, porque nosotros nos inquieta tener que pensar en pasar por valle de sombra de muerte, como dice el Salmo, ¿verdad? El hermoso salmo que nos recuerda que en medio del valle de sombra y de muerte el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos llega y nos dice que no vamos a pasar por el valle de sombra de muerte. Nos dice que en medio de ese valle Él va a estar con nosotros. Entonces, la aflicción muchas veces cuando la experimentamos, la vivimos y nos toca pasar por ella, no podemos perder la perspectiva de que aquello se convierte en un instrumento que al final de cuentas va a redundar o puede redundar para el bien de nosotros. Eso nos cambia la perspectiva de algunas cosas. Nos cambia la perspectiva porque nosotros normalmente no nos acercamos al dolor, a la aflicción y al sufrimiento desde esa visual. Nosotros preferimos negar el dolor. El lector moderno, el hombre, el ser humano contemporáneo prefiere no hablar de dolor. Prefiere omitir el concepto de aflicción. Prefiere llegar y decir, no, eso no tiene que ver nada conmigo. Eso, yo simplemente, en el nombre del Señor, eso no me va a suceder. Y pensamos que por decir eso no nos va a pasar nada. Cuando en realidad todos pasamos por valles oscuros. Todos tenemos aflicciones en la vida. Todos enfrentamos en algunos momentos dilemas complejos. Todos enfrentamos tiempos de adversidad. Y es aquí donde menciono la experiencia de Job.
Job fue un hombre que enfrentó complejidades. Job fue un hombre que enfrentó momentos difíciles. Probablemente cuando usted lee el capítulo 1 del libro de Job, usted se da cuenta que este hombre enfrentó situaciones sumamente fuertes e intensas. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 1. Y yo quiero que busquemos desde el versículo 13 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 19. Job, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 19. Dice la palabra del Señor para que usted tenga una perspectiva de lo que enfrentó este hombre. Dice la Biblia y la escritura llega y dice en el verso 1, leo capítulo 1, verso 1, hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El autor bíblico describe a Job y reconoce que ese era un hombre en el cual había rectitud, era un hombre temeroso de Dios y perfecto. Y mire, que es interesante que inclusive más adelante Dios mismo habla de Job y habla de él en estos textos. ¿Por qué? Porque ciertamente él era un hombre que procuraba caminar de la forma correcta. En el capítulo 2, verso 3, Dios mismo cuando Satanás viene delante de Dios y cuestiona la integridad de Job, bueno, él es íntegro porque tú estás con él, pero si tú haces algo con él, te aseguro que va a reaccionar mal. Y ciertamente el relato nos cuenta cómo Dios permite que Satanás traiga aflicción a la vida de Job. Pero lo más llamativo de Job, del relato bíblico, es que este hombre, en medio de todo lo que experimenta y del dolor que enfrenta, en medio de todo eso, mantiene una actitud correcta de la vida. Mire lo que vive este hombre. Verso 13. Y un día aconteció que sus hijos y hijas comían de día vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte noticias. Los pueblos vecinos vinieron y mataron a nuestros criados a filo de espada y sucedió toda esta circunstancia en medio de los campos. Mira todo lo que pasó. Mira todo lo que experimentó. Pueblos vecinos vinieron y te atacaron y todos aquellos que te servían y que eran tus criados murieron. Sigue diciendo la escritura en el verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego del cielo cayendo, que dice que consumió a los animales del campo y a los pastores. Verso 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Fuimos saqueados. Entonces llevaron todo. Otros pueblos vinieron y acometieron contra nosotros. Mira la experiencia que estaba viviendo Job. Todas las malas noticias que estaban llegando a sus oídos, toda la aflicción que esto podía estar acarreando en esos momentos complejos y difíciles. Pero en medio de todo eso, en medio de todas esas circunstancias, sigue diciendo el verso 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte noticia. Es como un corolario final que llega y dice, mire, sucedió todo esto, y como noticia final, mira lo que sucedió con tus hijos.
Ese hombre pierde bienes materiales, pierde posesiones, pierde hijos. Pregunto yo, probablemente el corazón de este hombre, así como el nuestro en medio de una circunstancia como esta, se llenaría de aflicción total. Toda esa circunstancia, cuánto dolor lo que está pasando, cuánto dolor lo que estoy viviendo, perder a mis hijos, perder mis bienes, perder mis posesiones, perder mi ganado, perder mis propiedades, ser saqueado. Todas esas circunstancias pusieron en evidencia un momento de profunda aflicción que vivió este hombre. Dice el versículo 20, que entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, una expresión de dolor profundo. Se postró en tierra y se quejó, ¿no? Adoró a Dios. Y sigue diciendo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Qué tremendo! Un momento de profunda aflicción y la reacción de Job es alabar a Dios. Pero allí vemos y nos damos cuenta cómo la aflicción es una realidad que acontece inclusive a los justos. Porque la Biblia no llega y dice que Job era un hombre pecador, ¿no? La Biblia no llega y dice que él era un hombre alejado de Dios. Era un hombre que vivía una vida piadosa, inclusive un hombre que vivía preocupado por sus hijos, que cuando ellos se iban de fiesta, él vivía constantemente ofreciendo sacrificios a Dios por sus hijos, por si ellos habían pecado, en medio de sus actividades juveniles. En medio de todo esto, estos pasajes nos muestran que inclusive los justos experimentan sufrimiento. Los justos enfrentan aflicción. Y sigue diciendo el capítulo 2, versículo 7 y versículo 8. Entonces salió Satanás, recuerde que el ejército de Dios, los ángeles se presentaron delante de Dios y Satanás como ángel principal se presentó ante el Señor hablando acerca de Job y mira, es que tú cuidas a Job, es que tú estás al pendiente de él, por eso es que él no te recrimina nada, por eso es que él no se queja delante de ti y Dios le permite a Satanás actuar sobre la vida de ese hombre, experimenta todo ese tipo de aflicción. Él llega y dice, salí del vientre de mi madre y así mismo me voy a ir. Y Satanás posteriormente vuelve a venir con los ejércitos de los cielos delante del Señor y le dice el Señor, la integridad de Job. Fíjense, claro, estás con él, no va a reaccionar de esa manera, pero toca su cuerpo. Y Dios permite que Satanás toque el cuerpo de Job. Y dice la escritura en el capítulo 2, verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job como una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para abrazarse con él y estaba sentado en medio de la ceniza. Job enfrentó circunstancias complejas, circunstancias de aflicción, circunstancias de profundo dolor, circunstancias complejas. Un hombre justo. Inclusive es interesante cuando vemos este tema en la Biblia, porque normalmente en la Biblia nosotros queremos aplicar algo que se llama la teología de la retribución. Pero la teología de la retribución no aplicó en el caso de Job. La teología de la retribución era la teología que se mencionaba en Deuteronomio capítulo 27-28, que decía que si Seas obedecía a Dios con todo su corazón, le iba a ir bien. Pero que si usted desobedecía a Dios y no caminaba conforme a la ley de Dios, iban a venir consecuencias. Entonces, la teología de la retribución en el mundo antiguo es, si haces lo bueno, te vienen cosas buenas. Si haces lo malo, te vienen cosas malas.
Pero qué interesante que esa teología de la retribución no se cumplió en la vida de Job. Él era un hombre justo, él era un hombre correcto. Ahí nos damos cuenta de que esa teología de la retribución de Deuteronomio 27 y 28 no necesariamente es una teología exhaustiva que se cumple siempre. Hay momentos, como en el caso de Job, que encontramos ciertamente a un hombre que procuró agradar a Dios, pero que experimentó dolor y sufrimiento. Y nuevamente, el libro nos llega y nos explica cómo es posible que un justo sufra. Simplemente da por hecho que Job experimentó todas estas circunstancias, tuvo que lidiar con todo eso. Dios permitió que él pasara por todas estas situaciones, pero en medio de todas estas circunstancias es impactante, es significativo cuando encontramos en la Escritura algunos detalles interesantes que quiero poner a su consideración. Job capítulo 23, versículo 10. Job capítulo 23, versículo 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. A pesar de que Job estaba sufriendo y siendo afligido con una enfermedad que estaba afectando su cuerpo, haber perdido a sus hijos, haber perdido sus bienes materiales y todas aquellas cosas que había obtenido con esfuerzo a lo largo de los años. Mire lo que él plantea en este versículo y a lo largo de muchos versículos en este libro. Job 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino. A pesar de lo que estoy viviendo, él conoce mi camino y conoce mi corazón. Y dice, me probará y saldré como tú. Me probará, me hará pasar por todo esto. Pero al final del camino, toda esta aflicción, todo esto que estoy viviendo, todo esto que estoy enfrentando, tiene como fin que yo salga pulido con mi oro. Qué interesante, porque entonces encontramos a Job planteando una realidad significativa que vemos a lo largo de la Biblia, que la aflicción también se convierte en un pulidor. Se convierte en una manera en que Dios trata con nosotros y pule nuestro corazón. ¿Cuál es el propósito de pasar y enfrentar aflicción? ¿Cuál es el propósito de enfrentar tiempos complejos y difíciles? ¿Por qué es que nos toca enfrentar aflicciones y complejidades? Bueno, porque al final del camino, Dios está queriendo que usted y yo salgamos como el oro. Que nosotros podamos ser pulidos, que nosotros podamos ser mejorados, que a partir de mañana o a partir de enfrentar esas aflicciones salga una nueva versión de Gustavo, salga una nueva versión de Adela, salga una nueva versión de Josefina, salga una nueva versión de Elba. Si usted era la versión 1.0, Dios quiere que usted sea la versión 2.0. Una versión mejorada, una mejor actualización, un mejor hombre, una mejor mujer, porque estos procesos complejos en la vida tienen el propósito de pulirnos. Y lo encontramos en el salmista cuando llega y agradece. Bueno me es haber sido humillado. Pero se pregunta, ¿cómo el salmista llega y dice que es bueno ser humillado? Que es bueno pasar por estas circunstancias. ¿Cómo es posible que Job en medio de las circunstancias no se quejara, no recriminara, no empezara a lanzarse al piso y empezar a patalear y a reclamarle a Dios por todo lo que estaba pasando? Él llega y dice, ciertamente, mi Dios me va a probar y voy a salir como el oro. Porque Dios me está puliendo. Cuando usted y yo empezamos a ver las aflicciones desde la perspectiva de lo que Dios hace, cómo Dios trabaja,
Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los tiempos difíciles, cuando se nos presentan esos tiempos complejos en la vida, cuando empezamos a experimentar tiempos de complejidad, tiempos de angustia, tiempos difíciles, empezamos a mirar desde otra perspectiva, empezamos a mirar desde otra panorámica todas esas situaciones que enfrentamos. Y lo que quiero plantearle en esta tarde es, puede salir bien de la aflicción. Puede haber bien de la aflicción. Y usted y yo debemos de darnos cuenta que nuestro Dios es capaz de tomar esos momentos, esas crisis, esos valles de sombra y de muerte por los cuales nos toca transitar y que en ocasiones no entendemos, y utilizarlos para trabajar en nuestra vida. Es por eso que cuando usted y yo adoptamos la posición del salmista y la posición de Job, de mirar las circunstancias como parte de los procesos formativos de Dios, empezamos a darnos cuenta, bueno, Dios, estoy pasando por esto y eso me produce dolor. Job ciertamente se dolió al saber que sus hijos murieron. Ciertamente su corazón se llenó de dolor, rasgó sus vestiduras. Hubo lamento. Cuando el hombre en el mundo antiguo rasgaba sus vestiduras, echaba silicio, era una señal de dolor profundo. Pero en medio de todo eso, él sabía que había un propósito. Y algo Dios va a hacer conmigo. Yo no sé qué, ni sé cuándo, ni sé cuál va a ser la forma, los mecanismos y la manera que Dios va a usar. Pero sé que Dios va a hacer algo conmigo. ¿Qué? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero Dios, que es un Dios bueno y que es un Dios bondadoso, va a utilizar estas circunstancias para que al final del camino algo bueno salga de eso. Amado hermano, y probablemente usted no sabe qué es lo bueno que va a salir, qué es lo positivo que va a resultar de una aflicción, qué es lo positivo que va a resultar de un tiempo complejo, pero Dios sí lo sabe. Es por eso, amado hermano, cuando nos vemos en medio de la crisis de esta pandemia, en medio de lo que hemos estado experimentando ya por más de año y medio, muchos de nosotros nos preguntamos si qué va a resultar de todo esto. Pues después de un año y medio, ¿sabe? Usted y yo probablemente después de un año y medio deberíamos de preguntarnos qué es lo que en año y medio hemos aprendido de todo esto. Porque la verdad, en año y medio ya deberían haber muchas lecciones aprendidas por parte suya. Muchas lecciones aprendidas en este tiempo. Cuando nos ha tocado estar distanciados de nuestra familia y de nuestros seres amados, porque no podemos estar teniendo tanta convivencia o tan seguido con ellos, empezamos a darle valor a la familia. Al poder estar cerca de ellos, al poder compartir más seguido. Y muchas veces nos hemos dicho, ¿cuándo podré ver a mi abuelita? ¿Cuándo podré ver a mi mamá? ¿Cuándo podré ver a mi hermano? ¿Cuándo podré acercarme? ¿Cuándo podré ir y compartir un poco más de tiempo? ¿Cuánto añoro eso? Empezamos a aprender lecciones y a darnos cuenta que los procesos de aflicción que hemos vivido están siendo tiempos que nos están enseñando lecciones. Lo triste de todo esto es que después de año y medio no estamos aprendiendo nada. Lo triste de todo esto es que después de año y medio no hayan lecciones. Que después de año y medio en que hemos tenido limitaciones para reunirnos, no hayamos aprendido alguna lección como iglesia, como creyentes, como parte de una familia. Amados hermanos, por eso es que Dios quiere hacernos ver que las aflicciones, hay momentos que cumplen funciones profundas en nuestros procesos de vida. Mire, en los procesos de aflicción que se viven en la vida, muchas veces Dios nos hace ver el mal que hace nosotros.
Hay procesos aflictivos, hay procesos difíciles que experimentamos que Dios los usa y los utiliza para que nosotros nos demos cuenta que hay algo que no está bien conmigo. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir esa experiencia, vivir un tiempo complejo, vivir un tiempo difícil y en medio de eso preguntarse, ¿será que hay algo que yo hice mal? ¿Será que hubo una actitud, un comportamiento, una acción o algo que llevé a cabo que no hice bien? ¿Será que hubo algo en medio de mi dinámica de vida que tengo que reconocer que no se manejó adecuadamente? Puede ser que en medio de esa evaluación empezamos a descubrir que en medio de la aflicción que estoy viviendo y en ese tiempo que he estado experimentando una u otra situación, mi corazón se ha llenado de orgullo o mi corazón se ha llenado de egocentrismo, de envidia, de mundanalidad, de hipocresía o de cualquier otra cosa. Muchas veces los momentos de aflicción nos hacen hacernos un examen interno y empezar a preguntarnos qué hay en mí que esta situación de aflicción que estoy viviendo ha puesto al descubierto, ha desnudado y que estaba presente allí en mi vida. Cuando leo eso, recuerdo las palabras del Salmo 119 que estuvimos leyendo en el verso 67 y 71. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El salmista llega y reconoce: cuando andaba descarriado, después experimenté humillación, pero ahora guardo tu palabra. Pasé por tiempos difíciles. Y bueno, verso 71, bueno me es haber sido humillado. Ha sido bueno que yo haya pasado por esto. Ha sido bueno que la gente me haya difamado. Ha sido bueno que la gente me haya señalado. Ha sido bueno que mis enemigos se hayan levantado y me hayan atacado y hayan sido insensibles conmigo. ¿Por qué? Porque todo eso ha puesto en evidencia algunas cosas que yo necesito atender. Hay cosas en mi vida que yo necesito resolver. Hay cosas en mi vida que yo necesito extirpar. Usted empieza a descubrir que hay situaciones en mí, presentes en mi vida, que tienen que cambiar. La aflicción muchas veces nos lleva a ese punto. Pone en el descubierto situaciones que tienen que ser sanadas, cambiadas y transformadas. Dice la palabra del Señor, y quiero leer el Salmo Job 33, versículo 14 al 21. Job capítulo 33, versículo 14 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor. 14 al 21 de Job capítulo 33. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, que tendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes se veían aparecen. Quiero leer la nueva versión internacional en Job 33, 14 al 21. Siga la secuencia en la versión que usted tiene. Dice: algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormitamos en el lecho, Él nos habla al oído
y nos aterra con sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia, para librarnos de caer en el sepulcro y de cruzar el umbral de la muerte. A veces nos castiga con el lecho del dolor, con frecuentes dolores en los huesos. Nuestro ser se encuentra repugnante la comida. El mejor manjar nos parece aborrecible. Nuestra carne va perdiendo en la nada, se va perdiendo en la nada hasta que se nos pueden contar los huesos. ¡Qué tremendo! Las palabras de Job. Pero qué tremendo es cuando él logra reconocer que ese Dios que nos habla en medio del lecho, en medio de estar allí en cama, postrados por el dolor, por la aflicción, por la enfermedad, por una molestia, por un malestar, en medio de todo eso, Dios nos habla para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Él no nos empieza a hablar sobre el dolor del cuerpo físico. Dios en medio de esos momentos, dice Job, nos empieza a hablar de la soberbia que está en nosotros, de aquellas cosas malas que están en nuestra vida y de las cuales tenemos que alejarnos, porque Dios utiliza la aflicción en muchos momentos de la vida y el mismo Job lo reconoce para llegar y decirnos, hijo mío, tienes que cambiar esto. Mire, porque es en los momentos de aflicción, en los momentos difíciles, cuando experimentamos los momentos de crisis, en que estamos postrados, en que estamos viviendo un tiempo de complejidad, en que Dios empieza a hablarnos. Y es cuando el corazón de nosotros, los seres humanos, empiezan a sensibilizarse y empezamos a escuchar la voz del Señor que nos inquieta y nos dice, hay algo en ti que tiene que cambiar. Hay algo en ti que tiene que mejorar. Hay algo en ti que tiene que ser transformado. Mire, hay experiencias que nos toca vivir en la vida que deberían de ser experiencias que nos cambien. Hay experiencias traumáticas en la vida de enfermedad, de dolor y de dificultad que deberían de convertirse en experiencias complejas porque no es fácil enfrentarlas, pero experiencias que nos hacen examinar nuestro corazón. La aflicción permite y son momentos que Dios usa muchas veces para hablar a nuestros corazones. ¿Puede el bien venir en los momentos de aflicción? Sí. El bien puede venir. ¿Cómo se manifiesta ese bien? Dios hablando a nuestros corazones, redarguyéndonos de pecado, redarguyéndonos de maldad, redarguyéndonos de nuestra condición, de aquellas cosas que están en nosotros y que tienen que ser extirpadas y cambiadas en nuestras vidas. Miren, las aflicciones abren nuestros ojos y nos dan una percepción inclusive de nosotros mismos. Esos momentos de aflicción abren nuestros ojos para que nosotros nos veamos al desnudo y nos demos cuenta que en los momentos complejos es que o sale lo mejor de nosotros o sale lo peor. Y qué triste es que en los momentos de aflicción salga lo peor de nosotros, ¿verdad? Y que en lugar de alabar a Dios, de nuestra boca empiece a salir queja. De nuestra boca empecemos a decir cuantas cosas de Dios. ¿Se acuerda la mujer de Job? En medio de lo que él experimenta, dice que la mujer de Job viene delante de él. Mira todo lo que te está pasando. Maldice y muérete. Maldice por todo lo que te está pasando. Y Job la reprende y le dice, ¿cómo yo voy a maldecir a Dios en medio de todo eso? ¿Sabe, amado hermano? La reacción de la mujer de Job es la reacción natural del ser humano ante la aflicción. Eso que no le había tocado vivirlo a ella. Le tocó vivirlo a su esposo. Pero la sugerencia de ella es maldice en medio de todo lo que estás pasando y de todo lo que estás experimentando. Porque, amado hermano, esa es la expresión natural del ser humano. Volvernos y decir, Dios,
¿por qué a mí? Dios, ¿por qué yo? Dios, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué tengo que experimentar estas situaciones? ¿Por qué todavía estamos pasando este tiempo de crisis? ¿Por qué Dios todavía estamos a año y medio y esto no se ha detenido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la reacción natural del ser humano. Pero la aflicción debería de cambiarnos y llevarnos a estar delante de Dios y decir, Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú estás queriendo desnudar en mí? ¿Qué es lo que estás queriendo enseñarme? ¿Qué es lo que estás queriendo tratar con mi vida? Mire lo que dice Job en el capítulo 40. Capítulo 40, versículo 4 y 5 del libro de Job. Capítulo 40, versículo 4 y 5 dice así. Que yo soy justo, que amar. En el verso 40, versículo 1, además respondió Jehová a Job y le dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y le dijo, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, o sea, me callo. En buen panameño, cierro el pico, ¿verdad? No voy a decir nada. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré. Si en algún momento me empecé a preguntar por qué me pasa esto, ya no voy a caer en eso. Y menos delante de ti, Señor. Y menos delante de ti, porque la realidad, a pesar de que yo he procurado ser un hombre justo, a pesar de que yo he procurado ser un hombre bueno, que actuaba conforme a lo que tú querías, en realidad, yo soy un hombre vil. Yo soy un hombre vil. Y tengo que reconocer mi condición de la vida. Mire, la aflicción que llevó a Job hasta un punto de tener que llegar y decir, ¿de qué me vale venir delante de Dios y presentar mi queja y decir, Dios, he sido justo, ¿por qué me pasa esto? Mejor cierro mi boca, Señor, en ese momento delante de ti, yo no te voy a decir nada. Porque la verdad, si abro mi boca, lo que va a salir de mi boca es vileza. Mejor la cierro. Mejor la cierro. La aflicción, amado hermano, expone mucho de nuestra condición humana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado por todo lo que estamos pasando? Haga una evaluación. Si usted tuviese que contar las veces que ha venido a su mente, no solamente que lo ha dicho con su boca, sino que han pasado pensamientos por su mente relacionados con lo que estamos viviendo, que cuestionan, que se quejan, que llegan y plantean, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Cuándo se acaba esto, Dios? ¿Cuándo terminarás con esto, Dios? Amado hermano, eso es lo que pone en evidencia nuestra vileza, nuestra condición humana caída, que habitualmente responde con queja, pero la aflicción debería de llevarnos a reconocer ciertamente que me cuesta manejar eso que estamos viviendo. Ciertamente me cuesta manejar esa situación que estamos enfrentando. Y es que eso que hemos estado viviendo por año y medio, amado hermano, no ha sido fácil. Eso que hemos estado experimentando, ¿a quién le ha sido fácil todo eso? A nadie. Tenemos que ser sinceros, a ninguno de nosotros. A nosotros nos gusta estar en el mall. ¿Sí? A nosotros nos gusta salir a la calle, visitar a la familia, pasear. ¿A quién no le gusta? ¿A cuántos de nosotros? ¿Cómo nos sentíamos cuando estaban las medidas de restricción apretadas y teníamos simplemente ciertos horarios en la semana para poder salir? Era difícil. Eso era difícil. Pero, amado hermano, llegar y reconocer y decir, ciertamente me ha sido difícil manejar esto. Y eso nos lleva a tener que sincerarnos delante de Dios.
y decir, Dios, ¿quién soy yo para reclamar? Pero ciertamente esto me ha sido difícil. Dios, ciertamente, ¿cuánto yo necesito de ti? ¿Cuánto yo necesito de ti para enfrentar esto? Porque solo yo no puedo. Solo yo no puedo lidiar con todas estas circunstancias. Mire, amado hermanos, inclusive yo podría decirle que las aflicciones tienen algo bueno. Abren nuestros ojos y nos dan una perspectiva más completa de Dios. Mire, las aflicciones de la vida nos dan una perspectiva más completa de Dios. Una perspectiva del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que está en control de todo, aunque pareciese que todo está descontrolado. Ese Dios que sigue siendo Señor a pesar de que pareciese que las cosas no están bajo su dominio y su control, como algunas personas podrían pensar. Miren lo que dice Job, capítulo 13, versículo del 1 al 7. Job, capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, le dice Job a sus amigos. Recordemos que había un grupo de amigos de Job que vinieron donde él para hablar con él en medio de todo lo que estaba pasando y en medio de todo lo que estaba viviendo. Y la perspectiva de sus amigos era, si tú hiciste algo malo, es porque si estás viviendo algo malo es porque hiciste algo malo, porque ustedes manejaban la teoría de la retribución. Si algo malo está sucediendo contigo es porque algo malo hiciste. Y Job llega y le dice, como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, le dice Job a ellos. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. No sirven ustedes para nada. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Ojalá. Sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mis razonamientos y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? Mire cómo Job viene delante de sus amigos y les dice, ustedes han querido venir y decirme esto que estoy viviendo es por esa razón. Bueno, ustedes son médicos nulos. Ustedes son médicos que no tienen una buena respuesta para el enfermo en medio de lo que estoy pasando. Pero ciertamente yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Y es a lo largo del libro de Job, donde Job entonces decide ir delante de Dios y plantear su situación delante de Dios. Él llega y dice, me he debatido con ustedes. Ustedes me dicen que lo que estoy viviendo es por causa de mi maldad. Mas yo quiero venir delante del Todopoderoso y razonar con Él por razón de lo que estoy viviendo. La perspectiva de Job, de un momento a otro, estoy escuchando a estos tres hombres que vienen y me levantan una serie de argumentos, pero ciertamente sus consejos y sus planteamientos no tienen sentido. Si hay alguien con quien tengo que razonar, es con Dios. Si hay alguien a quien tengo que presentarme, es ante Él. Y si hay alguien al quien tengo que preguntar por lo que estoy viviendo, es al Todopoderoso, al que me formó, al que me dio la vida. Y ciertamente Job se presenta ante Dios a lo largo del libro y empieza a plantear a Dios su situación. Su perspectiva cambió. Empezó a darse cuenta que en medio de la aflicción, que en medio de los tiempos complejos, yo me puedo debatir con la gente. ¿Por qué pasa esto? ¿Es porque hiciste algo bueno? ¿Porque hiciste algo malo? Me puedo debatir con el ser humano y empezar a tratar
tratar de solucionar los problemas de la vida y arreglar al mundo, pero la verdad que hay momentos de aflicción donde lo mejor que usted y yo podemos hacer es venir delante de Dios y razonar y postrarnos delante de Él y decir: Dios, aquí estoy. La verdad, yo no tengo explicación para lo que estoy viviendo. La verdad que no tengo explicación para la enfermedad que estoy experimentando. La verdad que no sé cómo enfrentar esa crisis con la cual estoy lidiando. Pero Dios, lo mejor que puede hacer es venir delante del Todopoderoso y traer mi causa. Amado hermano, la perspectiva de Job fue entender que lo mejor que él podía hacer en medio de su tiempo de aflicción y de crisis era acudir delante de Dios. Amado hermano, muchas veces nosotros en medio de nuestras aflicciones, crisis, angustias y dificultades, andamos en todo lugar buscando respuestas, tratando de buscar soluciones, medicamentos, antídotos, farmacias, boticas y cualquier lugar para buscar respuesta humana a los dilemas de la vida. Y hay momentos que lo mejor que podemos hacer es venir delante de Dios y decir: Dios, no sé cómo manejar esto. No sé qué hacer. No sé qué camino tomar. Pero lo único que puedo venir es aferrarme a ti y decir: Señor, en medio de mi aflicción, hay algo bueno en medio de la aflicción. Mire, la aflicción muchas veces nos hace volvernos a Dios. La aflicción muchas veces, cuando la logramos entender, interpretar y le sacamos provecho a la aflicción nos va a hacer volvernos a Él y decir: Señor, aquí estoy, porque yo sé que el único que tiene una respuesta para todo lo que estoy viviendo es Él. Los hombres me pueden dar un montón de argumentos, cuestionamientos y planteamientos humanos, pero el único que tiene una respuesta perfecta para todo esto es Él. Mire, termino con esto. La aflicción es una manera en que somos podados. Yo no sé si usted ha escuchado el término podar. Aquellos que trabajan, que tienen un terreno, siembran plantas, árboles y se dedican a cuidarlos. Hay épocas del año donde lo mejor que podemos hacer es empezar a podar, ¿verdad que sí? El hermano César sabe de eso. Hay momentos donde necesitamos podar ciertas ramas que ya no están dando fruto. Y cuando se poda las ramas, el propósito de hacerlo, ¿qué es? Que esa planta crezca y crezca mucho mejor. Florezca, dé más frutos, sea más fructífera. Amado hermano, la aflicción son parte de los procesos de podación que Dios tiene con nosotros. Y cuando usted logra entender todo eso, se da cuenta que ciertamente hay bien en la aflicción. Porque la aflicción se convierte en un proceso en el cual Dios nos hace estar para nosotros empezar a recibir la poda del Señor. Y empezar a que cosas en nosotros sean quitadas, cosas en nosotros sean extirpadas. Y al final de cuentas usted pueda salir como un árbol frondoso con fruto. Amado hermano, la aflicción tiene propósitos maravillosos. Lo que sucede es que muchas veces nosotros perdemos de perspectiva que puede haber bien de parte de Dios, aún en medio de las aflicciones que enfrentamos en la vida. Por eso, amado hermano, una de las cosas que yo les aliento y les animo en este día es preguntarnos inclusive a lo largo ya de año y medio y de este tiempo de aflicción y complejo, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha estado queriendo podar en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios está queriendo poner en evidencia en tu vida que tienen que ser cambiadas? ¿Cuáles son esas cosas que Dios está usando para que te acerques más a Él? Para que retomes una vida y una espiritualidad más profunda con el Señor. Amado hermano, porque lo he estado reiterando a lo largo de varias sesiones en medio de las meditaciones. Amado hermano, pensemos en esto que estamos pasando. Pero si este escenario que nos ha tocado vivir, que probablemente a usted le va a tocar contarle a sus hijos, a sus nietos o a sus bisnietos en algún momento,
de que a usted le tocó vivir este tiempo. La pregunta es, ¿y si esto es un anticipo de cosas mucho más complejas que vengan en el futuro? Y si esto es un preámbulo de algunas otras cosas que tal vez sean mucho más difíciles que las que hemos vivido en este periodo de tiempo. La pregunta es, si no logramos pasar el examen en este año y medio, 2 años que nos va a tocar estar en esta experiencia, no sabemos cuánto. La pregunta es, ¿quién nos asegura que si viene algo más complejo, vamos a salir bien parados? Entonces, yo quiero animarle. Y quiero decirle, amado hermano, de parte del Señor, que este tiempo sea un tiempo para preguntarnos qué sacamos de la aflicción que hemos estado viviendo en este tiempo. ¿Cuáles son las lecciones que Dios nos ha dado? ¿Cuáles son los tratos de Dios que Dios está teniendo contigo y conmigo? ¿Cuáles son las cosas que Dios está confrontando en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que han salido a relucir que usted es consciente que tienen que ser sacadas y extirpadas de su vida? Amado hermano, si usted aprende, si usted saca algo bueno de la aflicción que hemos estado viviendo, usted ha sacado provecho de este proceso formativo que llamamos pandemia. Que algunos inclusive hoy en día están empezando a hablar que esta pandemia en algún momento se va a convertir en un problema endémico. ¿Qué significa endémico? Que así como muchas otras virus que andan en el ambiente y que nos tenemos que estar vacunando año a año, como la influenza, virus, así como muchos otros virus de tipo SARS, van a estar presentes entre nosotros. Y vamos a tener que estar probablemente vacunándonos y teniendo cuidados y teniendo atenciones y manteniendo ciertas medidas de sanidad y de cuidado personal a lo largo del tiempo. Entonces, ante ese escenario que algunos hablan o que algunos plantean, la pregunta es, no pasemos la página de lo que estamos viviendo sin antes aprender lecciones. ¿Qué nos han estado enseñando esas aflicciones? Y yo no dudo que Dios ha estado queriendo hablar a nuestro corazón. Aprendamos las lecciones, aprendamos de ellas, tomémoslas para nuestras vidas, cambiemos lo que tiene que ser cambiado, mejoremos en lo que tenemos que mejorar. Con mi esposa hemos hablado y hemos dicho esto. A nosotros nos tienen que enseñar una cosa muy básica y práctica. Lo que en el pasado para nosotros, yo escuchaba en casa de mi madre era una mujer sumamente meticulosa con todo. Ella en los buses andaba con gel alcoholado, con alcohol, andaba con toallitas húmedas. Y yo en aquellas épocas yo le decía, pero usted ¿por qué anda cargando eso? ¿Te parece una botita? ¿Te parece una farmacia? Anda cargando con todo eso. Ella se lavaba, se limpiaba, tocaba un lugar, se iba a lavar las manos. Ahora, bueno, después ya de muchos años de fallecida, yo la recuerdo y yo digo, Dios mío, a mi madre no le hubiese costado vivir un tiempo como ese. Porque para ella esa era su rutina cuando salía de la casa. Porque ella llegaba y decía, usted llega a casa, usted tiene que quitarse la ropa, con eso usted se sentó en un bus, con eso usted se sentó en un taxi, con eso usted estuvo en un lugar público, y usted, si se sienta en una cama, si se sienta en el sofá, usted está distribuyendo todo tipo de bacterias, de virus y de lo que sea. Nosotros decíamos, qué enfermos exagerados. Le voy a decir algo. Con mi esposa hemos dicho, nosotros, una de las experiencias que hemos sacado es que nosotros tenemos que tener una rutina en nuestra casa de ahora en adelante. Ya sea que esto se acabe en algún momento, que se convierta en algo endémico o como sea, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con cuando salimos a la calle. Nosotros de ahora en adelante vamos a tener que tener una rutina en casa cuando llegamos, de cuidarnos, de lavarnos manos. ¿Por qué? Porque esa es una lección que yo creo, por lo menos en el caso muy personal, que tenemos que adoptar como prácticas comunes de ahora en adelante.
Amado hermano, si no hemos aprendido lecciones, si cosas tan sencillas como esas no las aprendemos y empezamos a aplicarlas, amado hermano, tristemente, cualquier aflicción que nos venga en el futuro probablemente no vamos a aprender tanto. Por eso el Señor nos permita tener un corazón como el del salmista, que llega y dice: bueno me es haber sido humillado. Verso 71 del Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber pasado por lo que pasé. Porque ciertamente eso me hizo volver a tu ley. Porque ciertamente eso me hizo volver más a ti. Porque ciertamente eso me hizo abrir mi corazón y entenderte mejor. Porque eso me hizo entender los propósitos de Dios para mi vida. Amado hermano, que así como el salmista nosotros podamos ver la aflicción y que aún en medio de la aflicción Dios está haciendo cosas y quiere hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en este momento y a presentarnos delante del Señor. Amantísimo Dios, gracias. Te damos, oh Dios, Señor, la alabanza, la gloria, el poder y el imperio. Señor, te damos gracias porque hoy estamos en este lugar, Señor. Hoy estamos reunidos en este lugar y en nuestro corazón hay gratitud, hay alabanza, hay gozo, hay expresiones de exaltación a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Gracias, Señor, porque aún en medio de la aflicción que podemos vivir, en medio del mundo, entendemos y sabemos que tú nos estás enseñando cosas. Hay lecciones que tú nos estás queriendo dar. Hay lecciones que tú estás queriendo que aprendamos, desde lecciones en el plano natural hasta lecciones espirituales. Amado Dios, queremos ser hombres y mujeres sensibles a la voz del Señor en medio de los tiempos en que vivimos y darnos cuenta que la experiencia que hemos estado viviendo nos ha estado enseñando. Sigue enseñándonos, Señor, que podamos tener un corazón, Señor, dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a oír la voz del Señor y dispuesto a rendirnos delante del Señor. Padre, este es un tiempo que nos debe de hacer volvernos de una manera más profunda a ti, Señor. Este es un tiempo que nos debe llevar a acercarnos a Dios con mayor intensidad, Señor. Este es un tiempo, Señor, no para olvidarnos de ti, Señor, sino para acercarnos ante el trono del Señor y rendir nuestras vidas y someternos a Él de una manera total. Oh Dios, aquí estamos ante tu presencia. Oh Dios, examina nuestros corazones, Señor. Examina nuestros corazones. Ayúdanos a entender las circunstancias que vivimos. Nuestro oído quiere estar atento a tu voz. En medio de lo que vivimos, tú sigues hablando a nuestro corazón. Tú sigues exhortándonos. Tú sigues hablándonos. Tú sigues llamándonos la atención, Señor. Ayúdanos a despertar. Ayúdanos a despertar y a levantarnos en medio de las circunstancias, a volvernos al Señor con todo nuestro ser y adorarte, Señor. Oh Dios, te damos la gloria en este día. Gracias por tu palabra, porque ella que es viva y eficaz nos exhorta, porque ella que es viva y eficaz nos habla, Padre, y que cualquiera que sea la aflicción por la cual estemos pasando, nuestro oído pueda seguir atento a la voz de Dios. Oh Padre amado, hoy escuchamos tantas voces allá afuera que explican, que buscan explicaciones a las circunstancias de la vida. Enséñanos a escuchar la voz de Dios primariamente, a poner nuestro oído atento en primer lugar a la voz del Señor en medio de las circunstancias de la vida, porque tú no estás lejos de nosotros y día a día tú sigues hablando a nuestro corazón. Queremos adorarte, queremos bendecirte y queremos darte la gloria, la alabanza y la exaltación en este momento.